que es Platón. El tema que nosotros vamos a estar revisando en esta y las siguientes clases es las virtudes platónicas. Pero para eso es necesario saber quién era Platón, quién fue este filósofo. ¿Alguien ha escuchado algo sobre Platón? ¿Qué se acuerdan de investigación también sobre Platón? ¿Qué decía Platón? Fue un filósofo griego que siguió a Sócrates y Ya es... al maestro de Aristóteles. ¿Para qué, perdón? Lo último no lo escuché. Y al maestro de Aristóteles. Ya, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, ¿qué más? ¿Qué más se acuerdan? Nació en Atenas. No le escuché, se me entrecorta esa última parte. Nació en Atenas. Ya, es ateniense, nace en Atenas, es uno de los principales filósofos de lo que se llama la filosofía clásica. Estamos hablando aproximadamente del 427 antes de Cristo. Bueno, de Platón sí hay muchos más datos que de los otros filósofos, sobre todo porque la Iglesia Católica recogió mucho de estos filósofos cuando se dio la época del inicio de la religión católica como tal, con los padres de la Iglesia. Nacido en Atenas de una familia aristocrática, Platón ha ejercido una notable influencia en el pensamiento occidental. De joven estudia filosofía bajo la guía de su maestro Sócrates, lo que ustedes ya han dicho. Principalmente se mantiene en Atenas hasta la muerte de su maestro, cuando decide viajar a otros lugares, y de vuelta en Atenas funda la así llamada Academia. La Academia de Platón es una de las más importantes lugares de enseñanza. Platón se dedica directamente a la docencia, a ser profesor, y funda la academia a las afueras de la ciudad ateniense, ya que estaba muy dolido, por decirlo de alguna forma, con lo sucedido con Sócrates, con la muerte de Sócrates, a manos del propio imperio romano, del imperio griego, de la perspectiva de la antigua Grecia. Dentro de estas consideraciones, la academia es un lugar donde se va a ir generando una serie de pensadores, donde uno de ellos, Aristóteles, el más importante, fue alumno de Platón. Estuvimos nosotros hablando sobre la doxa, es decir, este conocimiento, esta impresión, esta conjetura que parte de los sentidos, que para Platón no es lo más relevante. Hablamos un poco también del episteme en la clase de investigación y estuvimos nosotros relacionando a Platón con el criterio de generar un conocimiento mucho más profundo que parta de la razón. Si nosotros analizamos desde esta manera a Platón, podemos nosotros decir que Platón es uno de los principales defensores de la perspectiva racionalista, del comienzo de esta visión fundamentada en la razón. Vamos nosotros a evidenciar y vamos a mirar para la siguiente clase el mito de la caverna. ¿Alguien ha escuchado sobre esto? Les voy entonces a enviar un video para que ustedes lo trabajen. Más que nada, el objetivo del video no es generar un deber como tal, no es ese el objetivo. El objetivo es que ustedes puedan
revisar el video, sacar ideas que les parezca fundamentales para la siguiente clase, comenzar desde ahí, tratando de que ustedes sean los generadores del conocimiento, ¿sí? Vamos a puntualizar entonces algunos elementos previos que se manifestarán en el mito de la caverna. El mito de la caverna es una alegoría, es una forma de explicar algunos de los conceptos y sobre todo el mundo de las ideas de Platón. Pondrán por favor atención a estos elementos que estamos presentando, que no son del todo sencillos de comprender. Entonces, la academia es la escuela donde enseña Platón. Ahora, y adentro de sus mismas concepciones, dentro de las perspectivas conceptuales de Platón, vamos a enunciar dos consideraciones fundamentales. Voy a borrar esto para que no genere confusión. Voy a ponerlo debajo. El mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Para comenzar con esta perspectiva, debemos preguntarnos, ¿qué entendemos por idea? ¿Qué es una idea? ¿Qué es idea? Vamos buscando. Si no tenemos claro cómo podemos nosotros definir, busquemos en el diccionario qué nos dice la definición de idea. ¿Qué nos dice la definición? Una representación mental. Ya, ¿una representación mental de qué? Ya sea real o imaginario, material o inmaterial, concreto o abstracto. Ya, entonces es una representación principalmente de la realidad. Esta realidad ya sea una perspectiva que tenemos de la misma o lo concreto. Ahora, ¿cuál es el inconveniente y lo complejo en Platón? Que este mundo de las ideas, estas representaciones, no son solo una consideración de la mente, es decir, que no están aquí, sino que son un mundo como tal, existen como tal. Para Platón, las ideas, la idea existe en un mundo aparte, en una consideración que no es solo de la mente, sino que es algo concreto, donde residen todas las ideas que nosotros podemos observar. Y el objetivo final de la filosofía es alcanzar lo más posible las ideas. Pero nosotros no habitamos en el mundo de las ideas, sino que habitamos en el mundo de lo sensible, en el mundo que se presentan los fenómenos. ¿Sí? ¿Alguien defina fenómenos, por favor, rapidísimo? Lo que encuentren como fenómeno, para que no haya controversia con el término. Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y percibe a través de los sentidos. Ya, entonces, es algo que pasa, algo que nos llama la atención, de ahí la palabra fenómeno, que nos llama la atención principalmente a los sentidos. Pero nosotros habitamos solo en este mundo, en el sensible. Acuérdense que decíamos en investigación con el racionalismo que es mucho posterior a Platón, pero que se plantea desde estas perspectivas, que es una visión que parte de una idea que está anterior al conocimiento de los objetos. Parte de esta consideración de Platón. Para Platón el mundo está dividido en dos, en el mundo de las ideas y en el mundo de lo sensible. Este mundo de lo sensible es donde habitamos nosotros. El mundo de las ideas es donde se encuentran las ideas perfectas. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un caballo. En el mundo de lo sensible nosotros observamos caballos blancos, cafés, grandes, chiquitos, todavía pequeños, grandes y otras demás consideraciones. Eso es lo que nosotros podemos observar por medio de los sentidos. Pero ¿cómo comprendemos que ese animal es un caballo y no un perro? ¿Cómo podemos nosotros decir eso? Por su forma. Por su forma. Por su forma. ¿Cómo lo Entonces, observamos? yo les digo, hay caballos grandes, pequeños. Por su característica.
Por su melena. Porque Por su conocemos de melena. forma Hay que caballos sin que... Por sus rasgos. Por sus rasgos. ¿Cuáles son los rasgos? Las patas, la También cola. Que los caballos no comen croquetas. Si no tiene todas las patas, ¿deja de ser caballo? no. Pongamos un ejemplo más visible. Este pizarrón. ¿Qué le caracteriza a este pizarrón? Porque yo puedo decir que este es pizarrón y esto no es pizarrón. Su forma de ser, o sea, O también porque al su pizarrón, característica. su función. Cuando Exacto, al pizarrón se le puede rayar, pero al Si yo borrador tengo no. un libro, también lo puedo rayar, porque el libro no es pizarrón. Eso es Pero lo que estamos puede hablando que del conocemos pizarrón. de su estructura. observa la Porque es diferencia. una la estructura. superficie, Díganlo, ¿qué más? porque es una superficie de escritura reutilizable. Reutilizable. Es decir, que puedo borrar, pero también puedo borrar en el cuaderno. Pero en el cuaderno borra con borrador y en el pizarrón borra con otra cosa. Pero ese borrador Ese no no es borra borrador. en el libro, no. ¿No? ¿Qué tiene que ver? Sigue borrando, sigue cumpliendo la función. Ahora, vamos con lo del borrador. ¿Por qué este borrador que no borra en el cuaderno sigue siendo borrador? Eso Porque Porque podemos es su función, pero con otra cosa. Mayuri, perdón, no le escuché. Porque podemos observar que puede servir para borrar en otros Ya, pero, lados como la pizarra. ya. Esa fue Porque la lo recordamos. Ya, pero vamos ahora al punto. Esa fue la preocupación de Platón. ¿Por qué cada uno de estos elementos que yo les diferencio como diferentes tienen características similares? Y aún esas características similares no me permiten determinar, por ejemplo, el concepto pizarrón, por ejemplo, el concepto borrador. El concepto como tal está por fuera de las características del objeto. Si yo digo el mismo concepto, caballo, si yo escribo la palabra caballo, yo no estoy viendo un caballo, pero sé que al decir caballo estoy hablando de ese elemento. Por lo tanto, estas ideas que tenemos deben estar para Platón en otro lugar que no sea lo sensible. Porque si yo observo aquí, yo solo veo tinta y letras, pero leo caballo y entiendo el concepto caballo. Posteriormente se dirá que está en la mente, pero para Platón no. Para Platón está en un mundo aparte, en una consideración aparte que no es la mente. Y estas ideas que yo tengo, estos conceptos que tengo, no provienen de lo sensible, no provienen de los objetos. No es que yo veo el caballo y entiendo que es un caballo. La idea está antes del objeto sensible y puedo comprenderlo gracias a que existe en un mundo de las ideas. Y este mundo de las ideas es un mundo perfecto. ¿Por qué razón? Pongamos otro ejemplo, como lo plantea Platón. Si yo tengo, por ejemplo, unos triángulos, cada uno más dispar que otro. ¿Cuál de estos triángulos es lo más perfecto posible? Vamos, algo así, que utilizo, digamos, regla para hacer esto. ¿Cuál les parece que es el triángulo más perfecto que ustedes, de los que pueden observar aquí? Sería El primero. el de arriba. Arriba, el primero. Pero, ya, para Platón eso no existe. Por más que yo haga con edición, con escuadra y con todo, ese triángulo en el ejemplo no es perfecto, porque solo es una representación de las ideas. Entonces, en el mundo sensible solo existen objetos imperfectos. Por lo tanto, los sentidos nos engañan. No muestran la verdad de las cosas, solo muestran representaciones de la realidad.
Y por lo tanto, como son representaciones de la realidad, siguiendo el camino de los sentidos, no voy a llegar a verdades absolutas o a verdades, aun cuando no tengamos, por ejemplo, la idea del objeto como tal, tenemos la noción, es un triángulo, lo hemos venido aprendiendo, viene de las ideas como tal. Aun cuando nunca en nuestra vida hayamos visto, por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos solo 2 estaciones y no tenemos la consideración tal vez del otoño. Nunca hemos visto tampoco nieve como tal. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que eso existe? Por ejemplo, no hemos visto los polos, no hemos ido a la Antártida. ¿Cómo sabemos que eso existe? Porque tenemos una idea de ello. Es decir, bueno, yo he visto en la televisión, yo tal vez vi lo que pasó en el Ecuador cuando cayó nieve, qué sé yo, lo que sea. Pero eso es una idea. No es que yo realmente he estado en ese punto y conozco. Por lo tanto, para Platón no se parte de lo sensible, se parte de las ideas. Y de las ideas yo puedo ir entendiendo la cantidad de objetos. Ustedes y en general, las personas, es difícil que conozcamos, por ejemplo, todos los árboles y todas las especies que existen. Pero si nosotros vemos un objeto que tiene las características, las ideas de ese elemento, ¿cómo lo llamamos? Árbol. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la idea está previa. Y dentro de estas consideraciones, perdón, dentro de esta perspectiva, nosotros analizamos primero la visión del mundo sensible a través de las impresiones que nos dejan las ideas. Y esta consideración es compleja porque ¿cómo unimos lo uno con lo otro? ¿Cómo uno el mundo de las ideas con el mundo de lo sensible? Es lo que le preguntarán los filósofos posteriores a Platón. ¿Cómo usted unifica los 2 mundos? ¿Cómo puede ser que existan 2 mundos? Donde del un mundo al nuestro, que este es el sensible, provienen todas las ideas. Y aquí está la idea absoluta del bien, del mal. Pero ¿cómo proviene a nosotros? ¿Cuál es la unificación? Y ahí comienza a generar problemas el sistema de Platón. Les dejo entonces el link del video, con eso terminamos, para que ustedes puedan revisar el mito de la caverna, que intenta explicar esto. Cómo se genera el conocimiento, el inicio del conocimiento y la división entre la perspectiva de lo sensible y la idea como tal. Y prácticamente este mito de la caverna que trata de explicar esta consideración, también trata de explicar cómo se genera el conocimiento.